Bueno, ¿cómo marcha todo, teniendo en cuenta los números que brindó INDEC y qué pasa para la región NEA por sobre todas las cosas? Bueno, como tal lo dijiste, el INDEC dio a conocer los datos, que en este caso son del mes de agosto. En lo que respecta a la inflación para el NEA particularmente hay, de alguna manera, dos datos. Uno que es el positivo y otro que, bueno, todavía hay una deuda pendiente. El dato positivo es que la inflación del NEA de agosto fue del 2,3%. ¿Y por qué decimos positivo? Porque fue la menor de todo el país, si lo medimos por regiones, ¿no? E incluso menor que el promedio nacional. Es decir que en todo el país los precios crecieron a una velocidad mucho más alta de la que creció en la región del NEA particularmente. ¿Cuál es la noticia no tan positiva? Que todavía el NEA arrastra desde hace ya muchos meses, incluso en el acumulado del año, la inflación interanual y la inflación acumulada del 2020 más alta de todo el país. Pero en este marco, la inflación, cuando la medimos la interanual, ¿no? Es decir, comparado el mes de este año con el año anterior, viene desacelerándose. Es decir, que estamos ya con una inflación del 44% anual, cuando tocó un pico del 57 el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una tendencia a la desaceleración de la inflación, todavía a un ritmo bastante lento, pero es importante y es muy positivo, sobre todo para el NEA, que muestra siempre los indicadores más altos en todo el país y por lo tanto es de alguna manera un alivio para el bolsillo de los chaqueños. A pesar de ese número alto por ahí que se tiene en el acumulado y pensando también en lo que tiene que ver con lo interanual, se espera que para cuando finalice este 2020 esa desaceleración se pueda llegar a lograr y no finalizar como terminó el 2019. Sí, sin duda los datos respecto al 2019 van a ser mucho más bajos, ¿no? La inflación va a ser mucho más baja. La proyección que se hace a partir de estudios privados daban una inflación en torno al 40% para diciembre. Hoy incluso se piensa cerca de un 38%, por lo tanto es muy positivo porque recordemos que, ¿no?, venimos del 2019 con una inflación por encima del 50%. Entonces eso naturalmente es un alivio y sobre todo en un contexto que a partir de la emergencia por la pandemia y la pérdida de empleo también que generó la pandemia en todo el mundo y en la Argentina, los salarios también quedaron muy retrasados. Entonces, una inflación que va un poco a la baja, por más de que siga siendo alta, es cierto alivio para los argentinos, para las familias y demás, ¿no? Cuando nosotros vemos hacia adentro los datos de la inflación, que la inflación, recordemos, la gente está compuesta por una serie de divisiones, se les llama, que son grupos, categorías, y vemos, por ejemplo, que los alimentos en el NEA crecieron un poco más arriba de lo que fue el promedio general, creció 2,9. Acá hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la canasta de precios cuidados tuvo un incremento autorizado por el gobierno y entonces naturalmente iba a crecer un poco más fuerte, pero aún así creció menos que en el resto del país. Y sobre todo digo el tema de los alimentos, ¿por qué? Porque cuando uno analiza el gasto de los hogares en el NEA, cerca del 40% del ingreso familiar, del ingreso del hogar, está destinado a alimentos. Es el más alto en todo el país. Entonces, en la medida que los alimentos crezcan a un ritmo relativamente menor que el resto de las categorías, para el NEA es algo, repito, no es un dato positivo, es un alivio, porque significa que el bolsillo está un poquito menos estresado, un poco menos presionado. Después hay otras divisiones, otras categorías que crecen un poco más fuerte, como tiene que ver con transporte, lo que tiene que ver con equipamiento y mantenimiento del hogar, por ejemplo, que es, por supuesto, preocupante porque hay que encontrar un equilibrio de los precios, pero sin embargo son algunos rubros que en el NEA no están tan fuertes, es decir, no pesan tanto como otros, que es el caso de los alimentos que te decía o el caso de salud, por ejemplo. Educación y comunicación estuvieron entre los más bajos de los números a nivel nacional. Esto implica por ahí lo que está sucediendo con la pandemia en este momento, sobre todo en el ámbito educativo, pero también con el decreto por parte del gobierno nacional, dejando como servicio público hacia la comunicación y telecomunicaciones. Sí, el tema de la educación es muy particular porque es un factor muy estacional, se le llama, ¿no? Porque en marzo, sobre todo, o en febrero es cuando pega un repunte. ¿Por qué? Porque actualizan las cuotas de los que son los colegios privados, por ejemplo, o porque al iniciar las clases los útiles crecen muy por encima del resto. Y el caso de las comunicaciones, como vos decís, acá hay un punto muy importante a destacar que tiene que ver con lo que se conoce como precios regulados. Cuando el INDEC mide los precios, mide la inflación, hay tres categorías de precios, le llama: el precio regulado, el precio estacional y el precio núcleo. El regulado justamente es lo que vos mencionabas de las comunicaciones. También, por ejemplo, las tarifas de energía, la tarifa de agua, celular, internet, combustible propio. En la medida que el gobierno lo que hizo fue congelar tarifas, si bien algunas fueron descongeladas, por ejemplo la nafta, ¿no?, a finales de segunda quincena de agosto, lo que hace es contener mucho la suba de precios.
A diferencia de los estacionales, que por ejemplo las frutas, las verduras, educación, como te decía en algunos meses, incluso prendas de vestir, porque cuando cambia la temporada hay un factor estacional que hace que crezcan los precios. Y después tenemos el IPC núcleo, como te decía, los precios núcleo, que son el resto de las categorías que se mueven más libremente. La inflación está bastante contenida porque los precios regulados, como el de la comunicación, como el del combustible, como el de las tarifas de servicios públicos, están reguladas, están contenidas y por lo tanto no están creciendo al ritmo de los otros. Entonces, de alguna manera, repito, eso genera que ciertas categorías de productos, de servicios en este caso, no tengan un incremento como tienen otros y que afecte naturalmente mucho más a un hogar porque recordemos, la tarifa de internet, el celular mismo, la energía y demás, se van para arriba y bueno, eso complica mucho el bolsillo de los argentinos.